Hola Iglesia, mi nombre es Claudia Portacio y es un honor para mí el poder compartir este estudio de la palabra con ustedes. Para empezar, les propongo que pongamos este tiempo en manos de Dios, así que oremos. Precioso Señor, gracias por este tiempo y por la vida de todas las personas que están escuchando este audio. Hoy te pido que seas tú guiando este estudio, que seas tú en medio de cada palabra, que tu precioso Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. Permítenos escuchar tu voz y que estas palabras atraviesen cada fibra de nuestro corazón y que podamos ser transformados a través de ella. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a estudiar el día de hoy, continuando el libro de Mateo, es uno de los apartados de la Biblia que más me impactan porque nos muestra la faceta más humana de Jesús, pero a su vez la faceta más divina como Hijo de Dios. Este texto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, en los versículos del 1 al 11. Lo leeré en favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le dijo: «No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió: «Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. «Te daré todo esto», dijo, «si te arrodillas y me adoras». «Vete de aquí, Satanás», le dijo Jesús, «porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él». Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Este pasaje lo encontramos en el libro de Mateo y el libro de Mateo da cuenta de todas las evidencias de Jesús como Hijo de Dios, como ese Hijo amado que encarna la figura del reino de los cielos, y estas evidencias fueron demostradas en el bautismo, pasaje del capítulo estudiado el día de ayer. En la palabra existe una estrecha relación entre el bautismo y la tentación de Jesús. En los 3 evangelios sinópticos, la tentación sigue inmediatamente después del bautismo de Jesús. Ambos, el bautizo y la tentación, toman lugar en el desierto. El espíritu que descendió sobre Jesús en su bautismo ahora lo dirige al desierto. En el bautizo, Dios anunció a Jesús como su hijo, afirmación que el tentador usa al tentar: «si eres hijo de Dios». En su bautizo, Jesús se mantuvo fiel a pesar de la propuesta de Juan de no bautizarlo. De la misma forma, al ser tentado, Jesús se mantiene fiel a pesar de los esfuerzos del tentador. En el versículo 1 de este capítulo, el Espíritu, después del bautizo, lleva a Jesús al desierto. Es el mismo Dios quien lo guía a ser tentado por el diablo. Esto podría sonar un poco extraño y es como el Espíritu de Dios, quien debería alejarlo de la tentación, lo acerca a ella. Es importante comprender que el Espíritu no es quien lo tienta. Esa es la especialidad de Satanás, el tentador. Era necesario que Jesús pasara este tiempo en el desierto para ser fortalecido en su espíritu y guiado por la palabra de Dios, que muriera a su humanidad para poder estar atento a la voz de Dios. Y lo hizo, como lo indica el versículo 2, a través de un ayuno de 40 días y 40 noches. Podríamos pensar que esto lo debilitaría, pero realmente lo que hizo fue callar su carne y fortalecerlo internamente para soportar la tentación venidera al sentir hambre. Me encanta este énfasis que hace el texto al manifestar que Jesús sintió hambre, ya que afirma su condición humana, igual que tú y que yo, dando cuenta de cómo renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de siervo y haciéndose hombre, como lo muestra Filipenses 2:7. Este segundo versículo, el versículo 2 de Mateo 4, tiene una curiosidad, y es que muestra una correlación directa con un personaje muy importante del Antiguo Testamento y de vital importancia para el pueblo judío, Moisés, quien también fue llevado al desierto por este mismo periodo de tiempo, en ayunas, en compañía del mismo Dios, mientras recibía las tablas con los 10 mandamientos.
Esto lo encontramos en Éxodo 34, versículo 28. A partir del versículo 3, nos encontramos con las 3 tentaciones descritas en el texto que experimentó Jesús. Es probable que, como se indica en la introducción de este libro, al mencionar las características de los evangelios, solo estén descritas estas 3 por su relevancia y la intencionalidad del autor de hacer énfasis en las mismas como estrategia pedagógica. Pero es claro en la misma palabra, en Hebreos 4, versículo 15, que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y es por eso que comprende nuestras debilidades. La primera tentación la encontramos en los versículos 3 y 4. En ella podemos identificar que lo primero que ataca al enemigo es la identidad de Jesús, al decirle si eres el Hijo de Dios, retándolo a demostrarla, pero sobre todo a dudar de la palabra afirmada por Dios en el bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas veces no hemos sido atacados por el enemigo en nuestra identidad? ¿Cuántas veces has dudado de que eres hija o hijo de Dios? ¿Cuántas veces has estado en situaciones que te hacen dudar de su amor por ti? Pues eso es justo lo que intentaba el diablo hacer con Jesús. Pero no solo llegó hasta allí. El tentador atacó a Jesús en su mayor debilidad física en ese momento. Él sabía que sentía hambre y lo retó a convertir las piedras en pan. ¿Qué persona hambrienta no tiene el instinto de sobrevivencia para hacer lo que sea para comer? Y más alguien que tenía un inmenso poder para hacer cosas increíbles, como para usarlo para algo tan pequeño. Pequeño. Si Jesús muere de hambre, su propósito en la tierra muere con él. Pero si cae en la tentación, su propósito también muere. El diablo es persuasivo y sabe claramente lo que está haciendo. Y así como lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros. ¿Estamos preparados para resistirlo? Jesús nos muestra la clave de cómo hacerlo. Aun cuando nuestra debilidad nos ciega o nos lleva a lo más extremo, la palabra de Dios es nuestra arma más letal ante la tentación. Nuestro Salvador responde: la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto no fue algo que se le ocurrió en el momento. Era algo que estaba escrito en Deuteronomio 8:3, haciendo referencia al proceso de Israel cuando fue llevado al desierto, en el que Dios quería enseñarles que vivíamos de cada palabra que salía de su boca y que ellos, a diferencia de Jesús, renegaron todo el tiempo. La segunda tentación la encontramos en los versículos 5 al 7. En esta ocasión el tentador vuelve a usar la persuasión como estrategia y ataca nuevamente la identidad de Jesús, pero esta vez es más astuto y lo hace con la misma herramienta de defensa de Cristo, la palabra. Usa el Salmo 91 en sus versículos 11 y 12, tergiversándolos, con el fin de retarlo a que se tirara de lo alto del templo. Esto da cuenta de que no solo quienes creemos y conocemos a Dios usamos la palabra, y que algo que nos protege es el estudio de la misma, ya que nos impide ser engañados por falsas doctrinas. Si Jesús no hubiera conocido en su infancia y adolescencia las Escrituras, habría estado desarmado para este momento. Así que esta es una invitación a seguir conociendo, estudiando y aprendiendo de su palabra. Lo interesante de esta tentación es la respuesta que da Jesús, quien en su conocimiento consciente de la palabra responde: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, dando cuenta de que nosotros no somos quienes dirigimos a Dios y que cuando intentamos probarle no es una muestra de fe, sino ausencia de la misma. ¿En algún momento hemos sido tentados a desafiar a Dios? O en palabras más claras, ¿en algún momento has dicho voy a hacer esto y si Dios no lo quiere, Él me sacará? O tal vez has dicho lo haré y si no se da, ¿es la voluntad de Dios? Estas cosas son exactamente iguales a caer en el juego del diablo, a ser persuadido por su discurso y dudar de nuestra identidad y de quién es Dios. La tercera tentación la encontramos en los versículos del 8 al 10. En esta, Satanás apela a su poder, porque sí, efectivamente la palabra da cuenta de que tiene poder, de que es el príncipe de las tinieblas, ofreciéndole a Jesús al mundo que debe salvar. Es bastante persuasivo. Solo a cambio de que se arrodille y le adore, le ofrece todos los reinos y su gloria, poder político, militar, económico y cultural. Le ofrece todo el esplendor del gran imperio romano. ¿Qué harías tú ante semejante ofrecimiento? ¿Lo pensarías o lo dudarías? ¿Cuál sería la actitud de tu corazón? Pues la de Jesús fue nuevamente recurrir a la palabra, porque allí encontraba la afirmación de que solo su Padre,
El Dios en el que creía era quien podía tener el poder y la autoridad sobre todas las cosas creadas, y el único que tenía la potestad de dar y quitar. Nuestro Salvador responde tajantemente: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entendiendo que solo a Él es al que debemos obedecer. En medio de semejante posición, ¿pondrías primero a Dios? Quizá tu respuesta inmediata sea que sí, pero ¿y si te lo pregunto de otra forma? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Podrías decir que Dios? Piénsalo. Y si no tienes clara la respuesta, recuerda la de Jesús. Es muy teso ver cómo Jesús da cuenta de la realidad de lo que dice la palabra en Santiago 4:7. Y es que humillándonos delante de Dios, al resistir al diablo, Él huirá de nosotros. Esta es la clave, la gran estrategia para vencer la tentación. Sin olvidar, cómo nos lo muestra Jesús en este pasaje, que nuestra espada para resistir cualquier ataque es la palabra misma. Mateo en este pasaje da cuenta de que el Hijo de Dios, el verdadero Israel, pasó todas las pruebas y venció toda tentación. Además, dio cuenta de que lo que caracteriza al Hijo de Dios es su dependencia del Padre y su obediencia a Él. Es por eso que en este momento te invito a que oremos en ese sentido. Amado Jesús, tú que fuiste tentado en todo, lo que nosotros hemos sido, somos y seremos tentados. Tú que comprendes nuestras debilidades, ayúdanos a ser fortalecidos en nuestro espíritu. Coloca en nosotros el deseo y la determinación de acercarnos más a ti y a tu palabra. Coloca en nosotros más hambre y sed de ti, la necesidad de aprender más de ti y ser como tú. Ayúdanos a ser dependientes del Padre cada día más y a ser obedientes como tú, a rendir todo lo que somos delante del Padre, porque es la única forma de retribuir mínimamente todo lo que haces por nosotros, porque además nuestra obediencia es el mayor reconocimiento de que te creemos. Declaro en tu precioso nombre, Jesús, que esta palabra se hace vida en nuestras vidas y atraviesa lo más profundo de nuestro corazón, nos transforma y daremos fruto de rendición y obediencia a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco mucho su atención y espero que queden motivados e interesados a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Los invito a seguir escuchando y Sigue en Casa en nuestro canal de YouTube y que puedan compartirlo con todo aquel que consideren que deba escucharlo. Bendiciones.